7:34, agradecemos la presencia del coronel Víctor Ordóñez, comandante de la zona 8, aquí de manera presencial en un café con JJ. Muy amable, coronel. Muchas gracias, licenciado. Algunos temas para conversar, uno de ellos. ¿A qué atribuyen ustedes, coronel? Yo siempre he reconocido el duro trabajo que tiene la policía. El hecho de que haya días como ayer, donde en 12 horas, me parece, hubo 10 asesinatos. ¿Es el común denominador de lo que está pasando o es un tema excepcional? Escuché que se trataba probablemente de enfrentamientos entre bandas en Pascuales. ¿Qué es lo que ha podido revisar la policía? A ver, buenos días con todos. El hecho suscitado el día de ayer corresponde a hechos anteriores. Uh-huh. El fin de semana, entre sábado y domingo, hubo la incautación en un domicilio de unos fusiles que previamente estaban con nombres cifrados destinados a unos integrantes de un grupo delincuencial. Los retiramos de circulación. La persona que estaba a cargo de ese armamento fue puesta en prisión preventiva y el menor que estaba ahí aislado. Entonces eso desencadenó una serie de sucesos. Después el asesinato de 4 personas en un domicilio, después las 2 personas que fueron asesinadas en las inmediaciones de una institución educativa. De un colegio, una escuela, sí. Y en la madrugada de ayer la aprehensión de un sujeto que presuntamente es el que participó en el último asesinato de la escuela. Ahora, con el arma y la tricimoto, con los teléfonos que se estaba grabando incluso. Entonces, presumimos que ese es el detonante, porque hay los alias en esos fusiles. En esos fusiles estaban los alias de a quién iban a ser tenían entregados. destinatario. Ya tenían destinatario. Entonces, presumimos que esto lo obtuvimos mediante información reservada. Uh-huh. Y por eso actuamos. Pero presumimos que se cree el propietario, el dueño de esos fusiles, piensa que fue la alerta la recibió de sus propios compinches. Uh-huh. Pero está equivocado, porque teníamos esa fue una labor de esa inteligencia. A propósito de estos temas de inteligencia, la ley de inteligencia que se aprobó ayer, ¿va a servir o puede ser una herramienta importante, útil para la Policía Nacional? Por supuesto, eso es una herramienta útil mientras nos simplifique determinados procedimientos. Entiendo que debe haber los controles y las limitaciones propias para que no existan los abusos. Pero esa es una herramienta que nos ayudará a simplificar determinados procedimientos que nos lleve a combatir el crimen organizado. Claro, pero tenemos claro también que a veces parecería que los EDOs tienen, hasta en determinados momentos mejor equipamiento que la propia policía. En este sentido, ¿usted cree que la policía debe ser reequipada? Yo no sé si incorporar más policías para este trabajo o qué precisamente. A ver, tenemos que entender que nosotros como institución pública obedecemos a la contratación pública. Uh-huh. Y eso lleva tiempo. A veces hay que hacerlo mediante procesos internacionales de compra internacional, otros de compra nacional. Uh-huh. Y eso lleva tiempo, a diferencia del crimen organizado que trafica armas y esa es su economía criminal. Claro, pasa por la frontera, por ahí, por algunos de los puntos ciegos. Claro, y eso es más fácil para ellos. Y nosotros tenemos que regirnos a determinadas normas de contratación pública, que es un poco más largo. Pero eso entiendo que el gobierno nacional está empeñado en dotarnos de las herramientas, de la logística y de los vehículos que se necesita para poder actuar en legal y debida forma. Ahora, ¿qué es lo que falta para poder empezar a tener la sensación de que estos problemas graves generados por la difusión diaria de noticias que tienen que ver con asesinatos, ya no solamente hasta en Quito ahora? ¿Cuándo cree usted que ya comenzará el ciudadano un poco a percibir resultados? Porque lamentablemente aquí solamente sumamos, ¿no? Ha habido 25 asesinatos en los últimos 5 días. No tenemos la precisión de si esos 25 fue un problema entre bandas o si es gente inocente. Entonces nosotros estamos acostumbrados a la matemática. Pero en el camino, ¿cuándo cree usted que podemos tener ya esa sensación de que las cosas van a mejorar? A ver, nosotros
todo el tiempo estamos realizando las intervenciones y dando respuesta a lo que sucede. Tenemos priorizados 9 distritos aquí en la zona 8. 9 de octubre, Durán, Esteros, Florida, Modelo, Nueva Prosperina, Pascuales, Portete y Sur son los distritos priorizados, y a ellos les hemos intervenido focalizadamente y contundentemente contra las estructuras de naturaleza criminal que tratan de hacer poder en esos lugares. Y lo hacemos mediante un análisis predictivo, cuantitativo, en base a criterios cuantitativos y cualitativos, para atacar la estructura delictiva, la economía criminal de la que se alimentan estos grupos delictivos, y para poder desacelerar el incremento de muertes violentas. En ese sentido, tenemos a lo que va del año 4.700 aprehendidos, 2.025 menores aislados, 708 vehículos recuperados, 893 motocicletas recuperadas, 1.029 armas de fuego retiradas en lo que va del año. En lo que va del año. Y alrededor de 23.000 municiones de diferentes calibres. Claro. Y de esos 4.000 y pico que usted menciona aprehendidos, que ha sido trabajo de la policía, ¿cuántos guardan en prisión? A ver, de lo que le puedo dar el último registro que tenemos, el último operativo Apolo 19, tuvimos 19 aprehendidos, 10 de ellos fueron dictados prisión preventiva, 7 con medidas sustitutivas, 2 no se formularon cargos por diferentes motivos, y a su vez tuvimos 5 detenidos con violentas constitucionales de detención, y 4 de estos fueron dictadas medidas las medidas sustitutivas. Claro, pero ciertamente a la policía entiendo que le preocupa, yo he visto incluso declaraciones suyas, el hecho de que en determinados momentos malos jueces y malos fiscales, que los hay en todas partes, así como yo siempre digo, hay malos arquitectos, malos médicos, malos periodistas, también malos jueces y malos fiscales. Creo que un suceso que fue como que nos explotó en la cara fue lo que ocurrió con la ciudadana china, ¿no? Que fueron capturados los 2 presuntos involucrados y liberados antes de que se localice el cuerpo sin vida de ella y otros tres comerciantes, ¿no? Sí, eso fue un detonante. Un punto crítico, un detonante que tal vez se pudo poner en evidencia esa falta de criterio antes de dictar las medidas sustitutivas de estos sujetos. Sin embargo, nosotros dimos la respuesta inmediata y seguidamente pudimos dar con la localización y captura de 5 sujetos, e inmediatamente después se pudo dar con la localización y captura de 7 más, incluso con un abatido, y con este alias Cocacho que se le volvió a recapturar, y ahora sí. Y a ustedes sí les pasa, creo, con alguna frecuencia, de que capturan a un fulano y después de una semana, 10 días, 15 días, otra vez lo capturan cometiendo otro delito porque salió. Sí, algunas veces ha sucedido este tema, incluso se los ha vuelto a capturar y recién han salido con libertad. Se los ha capturado 1 o 2 veces en el mismo año, hasta 3. Y eso nos llama la atención, pero confío en que las coordinaciones que se pueda realizar a alto nivel entre el Ministerio del Interior, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía pueda llegar a buen término y podamos trabajar en conjunto para la ciudadanía. Oiga, un tema antes de darle paso a Gustavo, es muy frecuente ya la denuncia de comerciantes medianos, pequeños, locales comerciales, no digo grandes, medianos y pequeños, donde la presencia de los extorsionadores es frecuente. ¿Qué pueden hacer protegiendo su identidad para hacer las denuncias los que son amenazados? Incluso vea usted, en el centro de Guayaquil, no puedo hablar de Quito porque no tengo a la mano la información, hay muchos locales que ya cerraron. Bueno, nosotros... Malo para las economías locales también, sí, ¿no? Lamentamos este hecho, pero hemos tratado de masificar la proximidad comunitaria inteligente a través de las zonas libres de extorsión, con visitas del código QR. Ese código QR nos permite, en primer término,
verificar que las unidades policiales hagan la visita a los locales comerciales y, en segundo término, verificar la información que pueden tener para nosotros poder actuar, abrir una línea de investigación, no necesariamente con una denuncia formalizada, sino con la información que nos pueden dar, y transversalizar esa información y abrir una línea investigativa para poder llegar a dar con estos intimidadores y extorsionadores. Sí, Gustavo. Coronel, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto tenerlo aquí en el estudio de Un Café con JJ. Yo también recientemente he invitado a formar parte de este equipo. Militarizada amanece Pascuales. Desde las 5 de la mañana esta información trasciende en portales web del Universo, de Primicias, tras lo que ocurrió ayer, tanto en Bastión Popular como en el distrito Pascuales. Ustedes también están siendo parte de este operativo. Por supuesto, nosotros todo el día anterior, inmediatamente después de los sucesos que se dieron, intervenimos en el distrito Pascuales con nuestras fuerzas propias, con inteligencia, con investigaciones. Se realizaron allanamientos y, obviamente, debido a la presión que se ejerció ese momento, ya en la madrugada se realizaron unos allanamientos, pero no encontramos en esos domicilios que teníamos previsto encontrar a estos sujetos causantes de las muertes violentas, ya no se encontraban. Pero vamos a seguir interviniendo de acuerdo a nuestras competencias, los lugares que tenemos identificados, los polígonos que tenemos identificados donde tienen presencia estos grupos delincuenciales organizados, para desarticularlos, para debilitarlos en sus economías criminales. A la ciudadanía nos llena de esperanza los cambios que hizo el gobierno actual en la cúpula policial y por ende todo el movimiento, y que usted esté en la zona 8. Sin embargo, podemos ver como infructífero ese trabajo, o un tiro al aire ese trabajo, porque son liberados o se le ponen medidas cautelares en las audiencias de formulación de cargos. Pero ya pasaron esos tiempos garantistas en que un chofer manejando un carro, haciendo de taxi amigo, se le bajan dos choros y dejan las armas en el vehículo. Entonces el conductor del carro se le ponen medidas sustitutivas porque él simplemente recogió a esas personas. Pero en estos momentos ya lo que queremos es resultados como la población, poder ir a la bahía a comprar. Yo tengo que irme por el Día del Padre este sábado a comprarme un par de zapatos blancos, porque en la congregación que sirvo... Pero no diga que va a la bahía, porque no, que ya está avisando. Oiga. Hey, voy a estar en la bahía. Es que a veces uno está tan lleno de coraje. Usted sabe lo que en lo personal pasé yo y se me quieren salir las lágrimas, igual que usted el otro día. Queremos seguridad, coronel. Mire, yo le puedo garantizar de que estamos trabajando en eso. Estamos aquí para servir, para garantizarles la libre circulación, el que puedan ejercer sus derechos en libertad. Si tiene que ir al comercio de la bahía, le aseguro que ahí estamos trabajando. Hemos realizado un dispositivo permanente con servidores policiales que se dedican exclusivamente para la bahía, las 24 horas, realizando registros fijos, realizando registros móviles a personas, a vehículos y a motocicletas sospechosas, y que nos dé la garantía de que pueden ir a realizar sus compras, y que pueden realizar el comercio, que beneficie tanto al comerciante como al consumidor. Coronel, disculpe, con el permiso de Jimmy, 7:40 y se me pusieron cristalinos los ojos, 7:48 de la mañana. En el año 98, yo regresaba de cubrir de Isidro Ayora una repetición de elecciones seccionales con un camarógrafo que falleció en la pandemia. Le decíamos mamita a Fernando Albán. Vimos policías afuera de la penitenciaría. No existía todo esto, San Francisco 1 o 2, era montaña. Policías en la carretera, oye, estaciónate, yo venía manejando. Él se baja con la cámara. Un capitán Logroño, el mismo rango del oficial que lo acompaña, un caballero. Ven, mamita, ven. Anden con un policía porque ustedes están de civil. Fuimos parte del operativo. Los que se fugaron de la pena, ¿sabe cómo terminaron? Delincuentes peligrosos. Se les aplicó la ley de fuga. ¿Qué pasó con esa ley de fuga? Bueno, esa ley ya no existe. Esa ley ya no existe. Yo he visto en redes sociales que invocan esa ley, pero esa ley ya no existe. Ahora existen
la ley que nos ampara a nosotros, el uso de la legítima defensa, que nos permite a nosotros actuar, identificar la amenaza, cuando identificamos una amenaza inminente hacia el servidor policial o hacia terceros, hacia la comunidad, poder actuar en el uso de las armas de fuego, pero aplicando lógicamente los controles que son los protocolos de derechos humanos. ¿Y hay suficiente número de policías, coronel? ¿Usted cree que hay que seguir formando elementos para trabajar? Porque el problema está en que ustedes tienen, y yo lo veo a diario, demasiados frentes. Los frentes se multiplican, ¿no? No sé si tendrán suficientes elementos. Bueno, además, y la siguiente pregunta, ¿dónde los alojan? Porque si hay una promoción de 300 policías más, ¿dónde los van a alojar? Bueno, esta es una pregunta importante también. El primer punto es, siempre hará falta policías, ¿no? Porque tenemos mucha demanda de seguridad en distintos aspectos, en el turismo, en policía preventiva, en investigaciones, en UNACE, en DINASED, en grupos tácticos. Siempre va a haber. También entiendo que el gobierno nacional está empeñado en incrementar esa dotación de elementos policiales. En lo segundo, en torno a la habitabilidad, también es un factor en el que estamos debilitados, ¿no? Claro. Pero el gobierno nacional, el Ministerio del Interior nos ha dado la delegación para que, como comandantes, en este caso el mío como comandante de zona, y los demás comandantes de zona y subzona, puedan realizar los convenios que sean necesarios con las instituciones públicas que tengan inmuebles que no están haciendo uso. Inmobiliar tiene también un montón de inmuebles que algunos de los cuales pueden ser cedidos a la policía, ¿no? Sí. Porque entiendo que ese es un problema del alojamiento, y sobre todo para que el policía cumpla con la labor dura que tiene que estar cómodo. Eso no es cuestión de que los policías ya mismo piden hotel. No, yo he visto, coronel, cuando he estado por las calles tantas veces, cómo funcionan a veces algunos, ¿cómo se llaman hoy los PAIs? Las UPC. Los UPC, caramba, los policías hacen un verdadero sacrificio, pues yo por lo menos yo no dormiría en un UPC que he visto. Y es verdad que hay que darle cierta comodidad, pues. Por supuesto, y en ese sentido, como ustedes pudieron ver, antes de ayer, el día lunes, fueron entregados unos bloques en la... Eso está muy bien. En la Prosperina. Y lo que buscamos son dos efectos. El primero es que podamos darle habitabilidad al servidor policial, y el segundo es que la presencia policial en ese lugar se vea reforzada e intimidar a quienes traten de afectar al resto de ciudadanos que viven ahí. Y en el Distrito 9 de Octubre estamos coordinando esta vez con la Gobernación y con el MIES para que se nos pueda dar una casa que estaba siendo utilizada para talleres del MIES. Nos van a dar para que pueda habitar ahí servidores policiales del Distrito 9 de Octubre. Me parece bien. Bueno, hay que señalar también que el coronel Ordóñez hizo muy buen trabajo en la subzona Guaya. Por eso lo han traído acá. Esperamos que tenga éxito, porque si usted consigue éxito, puede venir un aire de paz por acá, que es lo que necesitamos. Y esto va para todos los comandantes en todo el país, ¿no? La idea es que logremos ahora, con una herramienta nueva, que es esta ley de inteligencia, logremos llegar antes que los delincuentes, porque ese es el problema. A la policía siempre le ha tocado correr atrás del delito porque la idea es adelantarse. Hay que anticipar. La idea es anticiparse. Muchas gracias al coronel Ordóñez, el comandante de la zona 8, coronel Víctor Ordóñez, por habernos acompañado.